Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro con Scott Sampson. Soy Paqui Godino, responsable de la Traviesa Ediciones, y es una gran alegría para mí estar aquí hoy para conversar con el autor de nuestro último libro. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañáis en directo y, bueno, especialmente quiero dar las gracias a Scott por aceptar nuestra invitación y por el esfuerzo de hacer un hueco en su apretada agenda. Aunque imagino que la mayoría ya lo conocéis, os lo presento brevemente. Scott es un paleontólogo canadiense, comunicador científico y un apasionado defensor de la conexión del ser humano con la naturaleza. Hoy nos habla desde la Academia de Ciencias de California, de la que, de la que es en la actualidad el director ejecutivo. Y bueno, es por la mañana allí. Buenos días, Scott. Y bueno, como os decía, quizá es más conocido como Doctor Scott por ser el presentador y asesor científico de la serie de animación El tren de los dinosaurios, en la que añade comentarios científicos a las historias y cierra cada episodio animando a los niños y a las niñas a salir fuera, a adentrarse en la naturaleza y hacer sus propios descubrimientos. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado trabajos de investigación científica en ecología y evolución de los dinosaurios y ha publicado numerosos artículos científicos y divulgativos e imparte charlas y conferencias para todas las edades, uniendo divulgación, educación y naturaleza. Scott es un enamorado del mundo natural y está empeñado en ayudar a conectar a las personas con la naturaleza, especialmente a la infancia y la adolescencia. Y precisamente sobre cómo hacerlo y cómo acompañar esta conexión, trata su libro Criando Salvajes, el arte y la ciencia de enamorarse de la naturaleza, que, bueno, que tenemos la fortuna de haber coeditado junto a REEFNAT y que, bueno, es realmente lo que nos convoca aquí hoy para hablar sobre la importancia de esta conexión con la naturaleza. Antes de seguir con una brevísima presentación del libro, quería expresar mi gratitud. Creo que es el momento también para hacerlo, ¿no? Un libro siempre es una aventura, sobre todo para una pequeña editorial como la nuestra, y uno como este, que se ha hecho en compañía, compartiendo un largo camino, es todavía una aventura mayor. A veces ardua, pero de verdad maravillosa. Quiero agradecer el apoyo a toda la gente que de una manera u otra ha contribuido a que se haga realidad. En primer lugar, quiero agradecer a Scott su confianza en REEFNAT y en la Traviesa Ediciones para la publicación de su libro en castellano y a la agencia literaria Foreign Office por su intermediación para hacerlo posible. A REEFNAT, por supuesto, la Red Estatal de Educación Física en la Naturaleza, y a todas sus gentes por haber apostado por la Traviesa Ediciones para llevar a cabo este proyecto compartido, y en especial, bueno, a Darío Pérez Brunicardi por haberme enredado en todo esto, ¿no? A Gaynor y a Jaime Bartolomé, que hoy también nos acompaña, por su gran implicación y su buen hacer en la traducción. De nuevo a Darío por haber sido un compañero incansable en la corrección, la revisión y la adaptación de los textos, y por supuesto por sus preciosas ilustraciones. A Silvia Corchero, Jesús Rodríguez, Clarines Mulero, Eva Troya, Esther Bueno, Juan Campañes, Jorge Sanz, Diana Pérez, Enrique Jerez y Bundy Choldey por su relectura, sus comentarios, sus correcciones o sus sugerencias. A Manuel Pérez Vargas por su buen hacer y paciencia en el trabajo de maquetación, que consigue siempre que nuestros libros sean más bellos. Y bueno, a toda la gente que se implicó en el concurso para la portada, que fue colaborativa, por su complicidad, tanto enviando sus propuestas como participando en la votación, y especialmente a la familia Salvaje de Miriam Carretero por darle vida a la portada, a ella, a Alex, a Nico y a Teo. Y por último, a quienes serían sus imágenes para el book trailer, de nuevo a Miriam y a Darío, a Maite Archilla, a Sergio Martín, a José Antonio Mulloy, a Jesús Rodríguez, que además también realizó la edición del propio book trailer. De verdad, muchísimas gracias a todos y a todas de todo corazón. Y bueno, ahora muy brevemente os cuento un poquito, para quien no lo conozca, un poquito sobre este maravilloso libro de Scott, que une crianza, acompañamiento respetuoso y educación en la naturaleza. Uno de los conceptos claves del libro, su eje vertebrador realmente, es la mentoría en la naturaleza. Esto es el acompañamiento por parte de una persona adulta que ayude a descubrir la magia de la naturaleza desde la más tierna infancia hasta la adolescencia e incluso la edad adulta. Y sea cual sea nuestro papel, padre, madre u otro familiar, docente,
de cualquier ámbito a nivel educativo, profesional de la educación ambiental, acompañante de una escuela en la naturaleza, voluntariado de una ONG o cualquier otro. Scott nos ofrece herramientas, claves y secretos para acompañar en esa conexión profunda, significativa y duradera con el mundo natural. En cada uno de los capítulos nos va a presentar un secreto y nos dará una serie de consejos para mentorizar. Los 10 capítulos del libro, más una introducción y un epílogo, se estructuran en 4 partes. La primera, naturaleza perdida y encontrada, sienta las bases del desarrollo del libro, describiendo nuestra conflictiva relación con la naturaleza y la importancia del aprendizaje experiencial y las vivencias en el entorno cercano. La segunda parte, elementos esenciales, explora los aspectos claves para la conexión con la naturaleza, incluyendo los fundamentos de la mentoría y los ejes que sientan las bases del aprendizaje y la conexión. La tercera parte, etapas vitales, aborda cada una de las etapas del desarrollo, la primera infancia, la niñez y la adolescencia, destacando en cada una de ellas sus peculiaridades y qué estrategias son las mejores para cada etapa. Y ya la cuarta y última, obstáculos y soluciones, afronta dos de los mayores retos a los que se enfrenta la mentoría en la actualidad. La mentoría en la naturaleza, claro. La tecnología y los entornos urbanos, ofreciendo vías útiles para abordarlo, cómo equilibrar tecnología y naturaleza y cómo conseguir una mayor conexión en el entorno urbano. Y bueno, ya acabo simplemente animándoos a leerlos a quienes no lo hayan hecho todavía. Y bueno, yo estoy convencida de que este libro, que ya es todo un referente a nivel mundial, se va a convertir en un imprescindible para la conexión de la naturaleza también en nuestro idioma. En el antídoto perfecto contra el llamado déficit de naturaleza, y cuando sumerjáis en su lectura os vais a dar cuenta que es un ilusionante canto de esperanza porque nos ayuda no solo a creer que es posible, sino también a hacer realidad ese imprescindible cambio de rumbo que tanto necesitamos para caminar hacia un futuro próspero, como dice Scott, tanto para las personas como para todo el planeta. Espero que disfrutéis mucho con su lectura, pero sobre todo con su puesta en práctica Criando Salvajes. Y sin más ya, paso la palabra a Darío, de REEFNAT, que además es profesor de la Facultad de Educación de Segovia, especializado en educación en la naturaleza, educación física y educación infantil. También es fundador de Areva, un centro de turismo activo y educación en la naturaleza y un albergue de montaña en Balsaí, en la Sierra de Guadarrama. Darío va a ser quien modere la sesión y a continuación nos va a explicar la estructura que seguiremos y nos va a presentar a quienes van a hacer las labores de traducción. Un millón de gracias también a ti, Darío, a Jaime y a Gaynor por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti también, Paqui. Antes hemos hablado de enredar. Enredar tiene dos acepciones, ¿no? Y una de ellas es crear red y otra es, pues, meternos en jaleos, ¿verdad? Y yo creo que hemos conseguido las dos cosas, crear red y a la vez meternos en estos jaleos. Estos jaleos que hace 3 años que contacté con Scott, o incluso más. Yo creo que fue posiblemente antes de la pandemia. Por correo electrónico, Scott se brindó a poder desarrollar este proyecto y había que buscar un acompañante del viaje para que la traducción tuviera, pues, la calidad que hemos conseguido, ¿no? Esa compañía ha sido la de Paqui, que al final se ha metido en este berenjenal, ¿verdad? Y gracias a esa compañía, pues, hemos logrado un libro, pues, creemos que es de muy buena calidad y además que hace honor al trabajo que ha hecho Scott en su versión en inglés, ¿no? Que nosotros, pues, efectivamente, como ha dicho Paqui, yo soy profesor de una facultad de educación y yo pido a mis estudiantes que lean este libro, pero claro, no todos están dispuestos a leer en inglés, así que había que buscar una solución. Y ya sabéis que cuando hay que buscar la solución más sencilla, la más sencilla, pues, ¿qué es? Pues nada, traducimos el libro y así lo pueden leer, ¿verdad? Entonces, eso es el trabajo que hemos hecho y así lo hemos aproximado a las personas de habla hispana, ¿no? Estamos seguros que además la adaptación que hemos hecho se aproxima bastante, aunque como ha adelantado ya Paqui, pues hay conceptos que se plantean de alguna manera novedosos. No es que lo sean, pero sí que es verdad que en el habla hispana, pues veréis que son conceptos que a lo mejor nos van a costar un poquito ir encajando, pero que al final dan respuesta un poco a una idea muy clara sobre lo que es la mentorización y el acompañamiento, ¿no? de los jóvenes y de los niños en la naturaleza. Em, este libro, cuando yo lo leí en inglés, pues bueno, Jaime y Gaynor, con los que tenemos mucha amistad, y bueno, pues yo les iba comentando, ¿no? Este libro me parecía que era el libro que me hubiera gustado escribir a mí. Y dije, anda, pues si hay alguien que lo ha escrito ya. Entonces,
pues nada, lo traducimos y yo pensé que eso iba a ser un trabajo sencillo, lo de, bueno, pues simplemente traducimos lo que Scott Sampson había hecho en inglés. Y bueno, ha sido un trabajo duro, pero ha sido un trabajo muy gratificante que esperamos que haya sido satisfactorio. Y os he comentado y he hablado de Jaime de Gaynor, porque son dos grandes amigos. Ellos, aparte de conocer muy bien el habla inglesa, pues conocen lo que es criar a dos hijos en la naturaleza y tienen una conexión muy fuerte con esto, con lo cual eran las personas ideales por la proximidad, por el cariño que seguro iban a poner en este trabajo y por, digamos, la empatía o la conexión que tienen realmente con el contenido de este libro, iban a entenderlo, le iban a apreciar y entonces, pues en ese enredo que decía al principio, pues hemos conseguido que estas personas que hoy nos acompañan también para hacernos fácil la comunicación con Scott, pues hagan bueno, que este proyecto haya salido adelante. De otro modo, habría sido completamente inviable. Así que yo, sin más dilación, voy a explicaros la estructura de cómo nos vamos a organizar y seguidamente ya daré paso a la entrevista. Lo que haremos es, hasta las 6:20 vamos a tener, perdón, hasta las 7:20 vamos a tener una entrevista con Scott a partir de una serie de preguntas que hemos preparado previamente. Seguidamente vamos a tener un ratito para incorporar las preguntas que habéis hecho en vuestra inscripción. Hemos hecho una pequeña selección porque había preguntas que también ya se hacían de algún modo en la entrevista principal. Y luego, a partir de las 7:35 aproximadamente, hora local, aquí en España, abriremos micros para que podáis de una manera ordenada, sintética y organizada hacer vosotros y vosotras también cualquier intervención, pregunta o cuestión que queráis hacer a Scott. ¿Vale? Así que yo doy paso ahora a Jaime y a Gaynor y sí que me gustaría, Jaime y Gaynor, que le preguntarais a Scott qué tal le ha parecido el libro, porque el libro se lo hemos mandado, lógicamente, para que lo tuviera allí, ya lo ha manejado. Si os parece, le podemos preguntar, a ver, para empezar, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias, Paqui. Muchas gracias, Darío. Thank you very much, Scott, for being here today. And we're going to kick off with the first question, which it will be first in Spanish. ¿Qué te ha parecido el libro? And so what's your impression of the book in Spanish, of your book translated in Spanish? Muchas gracias, Paqui. Muchas gracias, Dario. Buenas tardes. Buenos días. It's a pleasure to be here with all of you, and I am looking forward to having some time to talk with you about connecting children with nature. I think the book is absolutely gorgeous. I think the edition, the Spanish edition, from the cover to the illustrations to the layout, is really spectacular, and I want to thank Paqui and Dario and everybody for working so hard to put it together. Os agradece a todos el esfuerzo y dice que está encantado con el libro, la edición en español, que las ilustraciones y la portada, contraportada y la maquetación y todo le parece que ha quedado fantástico. Así que está encantado y muy agradecido también de estar con nosotros hoy y os agradece a cada uno de vosotros. Vale, vamos a arrancar con la primera pregunta de la entrevista. Entonces, como se escucha, yo soy extranjera, soy escocesa, entonces perdóname por mis errores de pronunciación, pero nos ha parecido la manera más fácil de que yo hago las preguntas a Scott, primero en castellano y luego en inglés, y luego que Jaime traduce. Scott, ¿por qué crees que nuestra sociedad necesita volver a la naturaleza? ¿Y qué estamos perdiendo por el alejamiento del mundo natural? No. And so, Scott, why do you think that our modern society needs to get back to nature? And what do you think we're losing by moving away from the natural world? I believe that the human separation from nature is actually the greatest threat that we face.
if we could solve the climate crisis tomorrow with some kind of carbon-free energy, we'd actually be worse off than we are today, because we would just use all that energy to hammer the planet. We need to connect with nature and work with nature if we're going to have a thriving future. Lo que dice es que piensa que en la desconexión con la naturaleza realmente es el peligro más importante al que nos enfrentamos. Que si mañana lográramos volver a solucionar el tema de la crisis la crisis climática, que realmente tendríamos un problema mucho más grande, porque lo que haríamos es continuar en el proceso en el que nos hemos metido de detrimento a la naturaleza. Y que realmente la conexión con la naturaleza es el problema más grande que tenemos como especie. And for most of human history, humans have been deeply connected with nature. Nature has been viewed as relatives, not resources. It's only in the past few hundred years where we have lost this worldview, and I believe we need to get it back. We need to close the gap between people and nature and start acting in ways that align with nature instead of working against it. Dices que durante miles de años el ser humano ha tenido una conexión muy cercana con la naturaleza y ha pensado en la naturaleza como parte de sus ancestros, ¿no? En su origen. Y ahora eso se ha perdido y tenemos que intentar encontrar una manera de recuperarlo. Okay. Okay, should we move on to the next question, Scott? Sure. Okay, ¿por qué crees que hoy día es importante conectar a la infancia con la naturaleza? So, Scott, why do you think it's important today to connect children to nature? I think it's important to connect children with nature for 3 reasons. First, for the health of children. Second, for the health of nature. And third, for the health of future generations. That children, we know that being in nature is critical for the health of children from multiple different ways, which I can talk about. But leaving children separate from nature actually doesn't allow them to grow up as fully as they might otherwise. Nos cuenta que piensa que la salud es importante para mantener la salud de la infancia, la salud de la naturaleza y la salud de las futuras generaciones. Entonces, en particular, la salud de la infancia cree que es un tema absolutamente crítico. So today, children are suffering from the extinction of experience. They spend over 90% of their time indoors and less than 10 minutes a day playing outside. And this is having a negative effect on their mental health and their physical health. Everything from depression, anxiety, type 2 diabetes, balance and coordination, feeling of belonging, all of these situations are getting worse because of the disconnect from nature. Nos cuenta que hoy en día los jóvenes, los niños y niñas pasan el 90% de su tiempo
dentro, o sea, en lugares cerrados, en vez de estar en la naturaleza, y sin embargo solo unos 5 minutos en la naturaleza, ¿no? Y que para su salud está sufriendo y sufren ansiedad, depresión, eh, la coordinación en los jóvenes se está deteriorando y, bueno, en general su salud. Several years ago, here in the United States, the US Surgeon General said that this generation of children could be the first to have a life expectancy shorter than their parents. And a lot of that is because they are living sedentary lives indoors instead of being active outdoors. Hace varios años, creo que es una figura bueno, a nivel nacional de la salud, reclamó que pensaba que esta generación de jóvenes iba a ser la primera generación que va a tener una esperanza de vida menor a la de las generaciones pasadas. Y esto es por el tema de que no tienen un estilo de vida sedentario. Okay. ¿Y por qué escribiste Criando Salvajes? So the big question, why did you write How to Raise a Wild Child? I did not find any resource out there for a general audience about how to connect kids with nature. So here we have this great crisis, this disconnect between kids and nature, and there was no book that helped adults connect the children in their lives with nature. So there was Richard Louve's book called Last Child in the Woods, which rang the alarm bell about this issue, but there was no book out there that helped people actually do the work of connecting kids with nature. And that's why I wrote How to Raise a Wild Child. Nos cuenta que no encontraba recursos, básicamente, a pesar de haber esta situación crítica en los que la juventud se estaba desconectando con la naturaleza, no encontraba recursos escritos. Había un libro de Richard Louve que sí que ya estaba empezando a darnos pistas sobre esto, pero que él pensaba que era necesario escribir este libro. I will add that since the book was published, there has been a mountain of scientific evidence that reinforces the idea that nature is critical for children's health and that they're not getting it. So the situation is getting worse rather than better, and we need to find pathways to really connect kids with nature as soon as we can and as early in life as possible. A ver, quiere añadir que desde que se ha publicado el libro, hay montañas de evidencia científica que reiteran y que dan más fuerza a que existe esta desconexión y que es urgente el actuar para prevenirlo. Y a prevenirlo lo antes posible y lo antes posible en la vida de los niños también. Right, thanks, Scott. Okay, ¿qué les aporta este libro a las familias? Si hay algunas recomendaciones para comenzar en la infancia o en la niñez. So, Scott, next question. What does this book bring to families? And could you give any recommendations for starting this process in early childhood or in middle childhood? Well, the good news is that you can start connecting children and youth with nature at any age. In fact, you can start connecting people with nature as adults, and it still works, and it can still be transformative. In terms of when we should start, if you have a baby, take your baby outside.
And you will find that if the baby is upset, it will tend to calm down easier and faster if it is outdoors and experiencing the natural world around it. So I'll stop there for the moment and then continue. No, lo que nos dice es que básicamente se puede empezar. Las buenas noticias es que se puede, esa conexión con la naturaleza se puede tratar y se puede cultivar en cualquier momento. No tiene que ser en un periodo específico de la infancia, ni siquiera de la infancia, sino que también en los adultos podemos empezar esa conexión con la naturaleza en cualquier momento. Y que ese contacto con la naturaleza es transformador. Y, por ejemplo, si llevas a un niño bebé a la naturaleza, tiende a tener un efecto calmante en el bebé. And in early childhood, so say kindergarten, forest schools are wonderful. I am a big fan of getting kids out into nature at school, but just getting kids in nature anytime can be powerful. And when children are young, you need to be close to them. But as they get older, you need to be able to move further and further away and give them independence so that they can start solving problems on their own. So you don't want to be too close once kids move in, especially once kids move into middle childhood, you want to increase your distance from them. Empezando con cuando son muy pequeñitos, cuando van a la escuela infantil, él sugiere que sí, que una gran idea son las escuelas bosque, pero en general con llevar a los niños a la naturaleza, niños y niñas a la naturaleza, eso es fundamental, y que en esas edades que son muy jóvenes, pues tienes que estar más cerca de ellos, pero que según se van haciendo mayores, puedes y debes distanciarte de manera que ellos tengan esa experiencia más personal con la naturaleza, ¿no? Y que vayan experienciando la naturaleza ellos mismos sin que tú estés participando tanto. It's really up to adults to get kids outside, but once they're there, we can leave it up to the children to figure out what to do and how to do it. You don't want to march kids on a long hike and have them hate the experience when you could just let them walk and explore, and then whatever they're most interested in, whether it's insects or clouds or trees, you can be interested in that too, and help them pursue their passions in nature, whatever they may be. Bueno, pues es nuestro trabajo como adultos el llevar a estos jóvenes a la naturaleza, sacarlos afuera, para que ellos exploren. Entonces, realmente lo ideal es que ellos tengan la oportunidad de explorar de una manera personal, que no vale de nada llevarles a una caminata muy larga en la que acaban exhaustos y acaban odiando la experiencia. Es mucho más fructífero que a lo mejor se queden más cerca, pero que ellos desarrollen sus intereses, que a lo mejor les gusten los insectos o algún otro tipo de aspecto de la naturaleza y desarrollen eso por sí mismos. And one more tip for working with young kids. Children ask questions. That's what children do. They're very good at it. And some parents and teachers are intimidated by that because they might not know the answers. So here's the secret. You don't need to know the answers. You can answer questions with questions and then explore the answers yourself with your child. Start guessing, let them do that. Too often we think that the children expect us to have all the answers, but really they just want us to explore with them. So if your child asks you about a bug or a rock or a tree or whatever it might be, just say, wow, that's really interesting. What do you think?
and then explore that with them. That is what keeps their interest going, not you always giving them the answer, even if you know it. Bueno, nos comenta que los niños de una manera natural preguntan, siempre están preguntando cosas. Y el problema es que a veces los adultos nos sentimos un poco intimidados si vemos que no sabemos responder a algunas de estas preguntas. Entonces, él lo que dice es que no hace falta responder las preguntas porque lo que podemos hacer es preguntarles otras preguntas. Entonces, devolverle sus dudas con otras preguntas. ¿Tú qué piensas? ¿No? Y de esta manera, pues ellos van desarrollando su interés. Muy bien. Thanks for that one. I think we all really liked that answer, Scott. It's a good one. Ok, ¿podrías dar algunos consejos adicionales para la etapa de la adolescencia, aparentemente la más complicada de todos? Could you please give us some additional tips for the dreaded adolescent stage, which most people consider to be the most complicated of all the stages? Yeah. The rule I was talking about, increasing your distance, really happens with adolescence. It's important to step out of the picture even. Adolescents, for the most part, don't want to be with parents or teachers. They want to be with people closer to their age. So if you can arrange for them to go out in a group with mentors who are just a little older than they are, say in their 20s, that is the ideal. Then they're out exploring, they're connecting, but they're also learning how to be social with people their own age. Vamos a ver, lo que comenta es que según se van haciendo mayores, que efectivamente la adolescencia es una etapa complicada, pero que según se van haciendo mayores, la clave es alejarnos de ellos, pero que sigan teniendo experiencias en la naturaleza. Entonces, alejarnos de manera que a lo mejor se relacionen más con grupos, con personas de su edad, en grupos que a lo mejor tengan una persona que sirva de mentor, que esté en el grupo un poco mayor, pero que sean más o menos de su edad. Entonces, eso facilita mucho que sigan interesados en vivir experiencias en la naturaleza. So the adolescent brain is primed to do two things: to take risks and to socialize with others their own age. Nature can be the perfect place to do this. And risk is actually a good thing because as adults, they're going to be encountering risk all the time. So you want them to learn how to deal with risk. And nature, as I said, is a great place for them to learn how to cope with risky situations. Lo que nos cuenta es que los cerebros de los adolescentes tienen dos cosas muy presentes en esta etapa, ¿no? Los riesgos y la relación o sea, el tomar riesgos y la relación con sus compañeros de edad, ¿no? Entonces, el tema del tomar riesgos realmente es algo que puede ser bueno, porque si lo conducimos en la naturaleza, porque si tienen buenas experiencias con riesgos, tomando riesgos medidos, pues puede ser unas buenas experiencias en la naturaleza. And then finally, I'll just add, some adolescents take a break from nature, but they still find their way back to it, especially if they've been connected with nature earlier in their lives. My own daughter, Jade, did this, where she was deeply connected with nature as a young child. She was less interested as a teen. She still liked it, but she was less interested. But now, as a young adult, she is pursuing a degree in environmental science. So she still cares deeply about nature. So don't worry if adolescents seem like they're distracted from nature. If you've given them those roots in the natural world, they will tend to go back to those later in life.
resulta que es bastante normal que los adolescentes se separen un poco de la naturaleza durante esos años, porque, bueno, es habitual, eh, y que no nos preocupemos. Porque él mismo en su propia experiencia, su hija estaba muy, muy, muy conectada con la naturaleza de niña, pero luego durante los años de la adolescencia pues ha perdido un poco, se separó un poco de esa conexión, pero ahora está estudiando, ¿cómo se diría? Environmental Science. Ciencias de Ci- la naturaleza. Ciencias ambientales, quizás sería la atención, sí. Ok. Perdón, lo importante es plantar la semilla, creo que ha dicho, ¿no? Plantar la semilla que está ahí y que luego fructifica más adelante. Ok. Yeah. Okay, moving on then. ¿Qué papel juega el sistema educativo en el arte y la ciencia de enamorarse de la naturaleza? ¿Nos podrías dar algunas claves o estrategias para el profesorado? Scott, could you give us, what role does the educational system play in the art and science of falling in love with nature? And could you give us some key ideas or strategies specifically for teachers? Teachers are some of the most important mentors for connecting kids with nature. And the easiest answer to the question is get outside as much as possible. Excuse me. Use the schoolyard. And if you have no nature in your schoolyard, then add some. It can be as simple as planting some native plants, which might attract native insects, which attract native birds. Pues nos dice que los profesores y los docentes son absolutamente claves para la conexión de los críos con la naturaleza, y que lo más importante es que salgan de las aulas, que utilicen el patio escolar, y que si no tienen recursos naturales, digamos, algo de naturaleza en el patio, que lo creen ellos mismos, ¿no? Un huerto o algo así. The next most important thing is to teach kids about the place that they live. It's really important for children to understand that they are part of an ecosystem. And that ecosystem has plants that capture sunlight. It has animals that eat the plants, and it has animals that eat the animals, and then other organisms that recycle the whole thing. And they can be shown that in the schoolyard. And that important lesson helps to place them within the ecosystem so that they understand that their decisions every day impact how that ecosystem changes over time. Lo que nos comenta es que lo importante es enseñarles también sobre el lugar en el que viven, ¿no? La importancia del lugar, porque esa conexión se encuentra al explicarles pues las particularidades de la naturaleza en el lugar, ¿no? Alrededor de donde viven, que las plantas, los insectos se comen plantas, que los pájaros se comen insectos, que otros animales se comen a esos animales, y que luego todos mueren y que todo eso se pudre, y cómo interactuamos nosotros como seres humanos dentro de ese ecosistema, y que nosotros somos parte de ese ecosistema. Y eso es lo que realmente genera esa conexión, que ellos comprendan, entiendan y asimilen que son parte de la naturaleza. One really important or effective way to connect kids, students with nature is with a school garden. And I'm sure some of you have experienced this. Many children will not eat vegetables, but if they grow those vegetables, they will almost always eat them. And gardens give children a way to get hands-on
connecting with local nature, because there's pollinators, there's other animals that come into the garden and feed on it. All these things, nature interacts with the garden, and because they plant it, they feel a deep connection with it. Sobre la importancia de tener un school garden, ¿no? Que es como un jardín, pero no, también una huerta en el colegio donde se puede crecer pues, verduras y frutas y, bueno, explicar cómo los insectos polinizan, cómo hay animales que viven en el suelo y cómo todo eso interactúa. Y también que probablemente no comerían verduras, pero luego, una vez que ya lo han visto crecer en la huerta, que luego están dispuestos a comerles. And I'll leave you with just one more idea that I'm really excited about, that I just learned about recently. And comes from a Japanese man named Miyawaki, and they're called Miyawaki forests. And you can look this up. The idea is you plant native plants in high density in a small area. It can be as small as a tennis court or a basketball court. And the plants in there will grow 10 times faster and be far more dense and more diverse than a regular forest. And after 2 years, it looks after itself. So you create a forest in the schoolyard, and that forest will attract all kinds of local diversity, which then the kids can go and observe and measure with apps on their phone like iNaturalist. Vale, pues nos cuenta que una idea que nos quiere comentar, que es bastante reciente, que es un proyecto, una idea que se llama Miyawaki bosques Miyawaki, que viene de Japón, y es la idea de plantar, hacer una plantación con plantas nativas en una zona pequeña, del tamaño de una pista de tenis o de baloncesto, y que atrae a muchísima biodiversidad. Y esta biodiversidad luego pues los chicos pueden con teléfonos móviles, con aplicaciones en los teléfonos móviles, identificar las diferentes especies. Un ejemplo de las aplicaciones es iNaturalist, por ejemplo. And then lastly, I will just add, as the children get older, as they become adolescents and then move into adulthood, giving them opportunities to do things, do real work to change the community is important. And that it's good to give the children agency in figuring out what to do. So that might be, it might be planting one of those forests. It might be starting a recycling effort. It might be going around the community and encouraging people around the community to plant native plants. So you have to give the children agency so that they feel like they're part of the solution. And if you do that, it tends to build their own will and their enthusiasm for doing this work. Comenta que según se van haciendo mayores, hay que empoderar a los jóvenes, hay que darles el espacio para que puedan participar en la comunidad, en la zona en la que viven, para que hagan proyectos, para que hablen con otras personas, para que a lo mejor hagan plantaciones o se metan en proyectos de reciclaje o que bueno, realmente empoderarlos para que vean que pueden ser parte de la solución. Okay, Scott, I say that those tips that you've given us are very applicable probably to all the different levels, because we did have a question in Spanish specifically to say about in kindergarten, in primary school, in high school, but I think that probably covers all of the areas really, doesn't it? Yep.
Okay, maybe this is a little more challenging. Applying this, would you apply the same things to the area of university and what we call FEP here in Spain, which is like professional training, college training? You know, there's a kind of the step below. Can I just say that in Spanish? I realize I've changed the order. Que Scott nos diga algunas sugerencias para poder aplicar todo eso también al ámbito universitario y a la formación profesional. Here, the most important thing is mentors. That at any stage, children, youth, young adult, they need mentors. And they need mentors that look like them. So we need to diversify the kinds of people who are doing this work. And we need to give them opportunities to actively engage in doing the work, not just learning about it, but place-based learning. And anything that really helps them to understand the place where they work, the whole ecosystem, what that ecosystem was like in the past, what it's like today, and what it could be like in the future if they make the kinds of interventions that they want to make. Those things are critical to teach and to pass that on through these mentors. Bien, lo que nos dice es que aquí la necesidad de... Lo más importante son los mentores, ¿no? Que, claro, la mentorización tradicionalmente la pensamos en las primeras etapas de la infancia y en la adolescencia, pero más adelante ese tipo de mentores es difícil de encontrarlos. Entonces tenemos que intentar diversificar el tipo de personas que se conviertan en mentores para a lo mejor jóvenes, adultos e incluso adultos, ¿no? Y hay que también darles formación para que entiendan el ecosistema en el que viven, en el que poder transmitir esa información y que estén bien preparados. Y que sepan lo que era, entienden lo que era el pasado y el presente del ecosistema y lo que pueda ser el futuro. And then finally, we need to encourage young adults, youth, to pursue careers that are going to do good for the world. And here, I think the challenge is to figure out what are children passionate about? What do they have aptitude to do? And what needs to be done in the world? And if they can find the intersection of those three things, then they're going to be doing really important work. And there are more and more careers becoming available for people who work in this space. Bueno, nos dice que aquí lo importante es animar a los jóvenes, a las personas que se están preparando formación universitaria, a que hagan carreras que son carreras que para el bien de otras personas, ¿no? De otras personas o del medio ambiente. Entonces, es importante que sepan lo que les gusta a ellos, que entiendan cuáles son sus aptitudes y luego que entiendan cuáles son las necesidades pues, del medio o del medio ambiente. Entonces, que unan esas tres cosas para poder encontrar esa carrera que le vamos bueno, y que cada vez hay más personas que hay más oportunidades por ese tipo de carreras. Thank you, Scott. Vale, pasando a la próxima pregunta. Para la mayoría de personas que viven en ciudades, ¿qué consejos les daría
para favorecer la conexión con la naturaleza en su día a día. So, Scott, for the majority of people who live in cities, what advice would you give them to encourage a connection with nature in their daily lives? The most important thing to remember is that nature isn't just out there in wilderness. Nature is everywhere, and it's in our agricultural lands, it's in our cities. And too often children think that the only places to find nature are in wilderness or on television. And we need to understand that nature is surrounding us, and we can encourage nature easily in cities so that it becomes available to everybody. Sorry, I know that was a lot. No, es ok. No, lo más importante es que nos acordemos de que la naturaleza realmente está en todas partes, que no está solo bueno, pues en sitios donde hay menos personas, ¿no? Eh, entonces, está en la agricultura, en las zonas de agricultura, está en las ciudades, realmente nos rodea. Entonces, pues eso, tenemos que aprovechar todas las pequeñas oportunidades que tengamos en zonas urbanas, que realmente hay mucha naturaleza en todas partes. I think we actually need to reimagine cities for the 21st century as places that are both high-tech and nature-rich. And if we do that, we will create cities that are healthy for people and healthy for nature. And the reality is you actually can't have one without the other. You can't have healthy people unless you have healthy nature, and vice versa. Lo que dice es que debemos de reimaginar las ciudades para el siglo XXI, que sean ciudades que sean altas en naturaleza y altas en tecnología también, y que sean ciudades que sean saludables, tanto para nosotros como para la naturaleza. So the key is to get outside on a regular basis, and if you have children in your lives, get them outside too, and form a regular practice. A few times a week. And it could be a walk around the block, it could be going to a park, but have a regular practice where you open your senses to what's around you. And you begin to experience the clouds and the birds, the insects, etc. And you start to realize that you're part of a much larger community. Bueno, aquí la clave es salir a la naturaleza y de una manera rutinaria, ¿no? Establecer esa rutina y abrir los ojos, abrir los sentidos, abrir el oído, ver las nubes, bueno, experienciar la naturaleza. Okay. Thank you. Vale. ¿Cómo podríamos lograr el equilibrio entre el mundo virtual y el real, entre tecnología y naturaleza? Scott, you just mentioned trying to find this balance between the kind of the virtual world and nature. The question that we've got here is like, how could we achieve this balance? Have you seen any examples of this? Of the, what can we do to achieve this balance between sort of technology and the natural world? Unfortunately, the technologies that we've created are very addictive. And it's hard for children, especially, to find a balance on their own. So it requires adults to set the balance, to say, okay, this time is for screen time, and this time is for green time, say. Mm-hmm. And we have to set that balance for kids because they will not be able to set it on their own. Sí. A ver, desafortunadamente la tecnología es muy adictiva y es muy difícil de encontrar un equilibrio entre estar expuesto a la tecnología, lo que él llama
screen time, o sea, tiempo de pantalla, y green time, que es tiempo verde, ¿no? Y ahí tenemos que Bien, actuar eso. los adultos. Screen time y green time, me gusta ese. Sí. Entonces, ahí tenemos que encontrar, No, pero desde momento, vale. ahí tenemos que encontrar, actuar los Y ahí estaba la adultos cita para el lunes, para... el día ese. Darío, creo que tienes que cerrar el micrófono, silenciar el micrófono de Pilar. Gracias. No, ahí es donde tenemos que encontrar, actuar los adultos para moderar el tiempo que tienen expuestos los chavales a la tecnología. Sorry, Scott, continue. No problem. Technology, it can actually help connect kids with nature too. So we've all got these phones and you can download nature apps like the one I mentioned, iNaturalist, that will allow you to identify any nature that's out there. So you can send kids out and just say, find 5 different kinds of life and come back and tell me what it is. And you can use their phone to go and try and figure that out and come back. And then you can say, okay, put your phone away and now go back and refine those 5 things and tell me what they're doing. And it's a way to dive deeper to understand and mix up the screens, which are very attractive, with this non-screen observation time. So that the key is to make sure that you leave time for kids to open their senses and really experience the place in addition to looking at a screen. Entonces, lo que nos dice es que realmente las tecnologías en algunas ocasiones pueden ayudarnos a conectar a los niños con la naturaleza. Por ejemplo, utilizando apps como iNaturalist, por ejemplo, se les puede decir, encuentra 5 formas de vida en este lugar, ¿no? Y cuando han hecho esto, les puedes decir, vale, ahora vamos a quitar el teléfono y tienes que volver a esas 5 formas de vida y decirnos qué están haciendo. Y bueno, de esta manera estamos conectando, intercambiando la naturaleza usando la tecnología para que abran sus sentidos y para que conecten con la naturaleza. So when I grew up, I was playing outside every day. It was just part of my upbringing. My mother would probably lock the door and make sure I was outside. That doesn't happen as much today. And especially if children did not have that nature experience when they're young, then they often think that fun only happens when there's screens involved. So in those cases, it's going to be important that you show them that fun can also happen outside, that you create experiences for your child and other children to come together and just have fun being outside. It could be playing tag or another game, follow the leader, hide and seek, whatever it is. They need to realize that, wow, being outside is actually the better place to be than sitting inside. And that sometimes takes help from the adults. Dice que realmente antes, cuando él era niño, él estaba siempre en la calle, era muy normal pues que nos echaran de casa y que los padres se desentendían y estaban los chavales jugando en la calle o en el campo y ahora si no se tienen esas experiencias, pues tiendes a pensar, asociar la diversión con estar encerrado en 4 paredes y muy a menudo con tecnología, ¿no? Entonces es muy importante, y es el papel de los adultos, el llevar a los jóvenes pues, a la naturaleza o afuera para que experimenten otras experiencias que pueden ser muy sencillas, simplemente un juego de niños muy sencillo, pero que es absolutamente fundamental
para que asocien la diversión con estar fuera. Thanks. ¿Y crees que hay esperanza en lograr todo esto? And Scott, a leading on question from that point, do you think that there's actually any hope in us achieving this mixture of screen time and green time? Yeah, I mean, the transition away from outdoor time happened in my lifetime. People all around my generation grew up playing outside. And in one generation, that stopped. So why can't it flip again? And have kids be back outside? And hope is a really important concept and something for us to think about. A recent survey showed that more than half of youth around the world believe that it's already too late to save civilization. And that's not true. It's not necessarily too late, but if enough people believe that, it becomes a self-fulfilling prophecy, and it basically is too late. So we need to flip the narrative and give people hope. Dice que la transición a un cambio de las personas, los jóvenes, estando en la naturaleza mucho más tiempo, a estar muy poco tiempo en la naturaleza, ha pasado en su generación, que es un periodo de tiempo muy corto. Y él piensa que si ha pasado eso, que puede pasar en la otra dirección. Entonces tenemos que tener esperanza de que, y él desde luego la tiene, de que ese cambio es posible y ese cambio se puede producir. Nos comenta que en un estudio que se hizo recientemente, la mitad de los jóvenes pensaban que ya era demasiado tarde para tener esperanza para nuestra civilización, para nuestra sociedad. Y es muy importante el trabajar el tema de la esperanza, porque realmente los cambios se producen teniendo esa esperanza, ¿no? Entonces sí que es posible, pero sí que tenemos que trabajar la esperanza. And when I say hope, I don't mean the kind of hope where you say, well, I hope that happens someday, and you just sit back. I'm talking about hope the way the environmental educator David Orr talked about it, where hope is a verb with its sleeves rolled up, which means we need to be active and making change in the world. And if we do that, that is what gives us hope. And then that hope can spread. That's why those actions are so important. Lo que nos comenta es que cuando dice hope, esperanza, está hablando de un verbo en activo, ¿no? De una palabra activa, no pasiva, ¿no? No es un, bueno, espero que te mejores. Dice que una persona que se llama David Orr, que es un educador medioambiental, tiene una frase que es que la esperanza, es que en inglés se dice Esperanza es un verbo ya remangado, que se ha remangado las mangas, ¿no? Que está remangado como para trabajar, ¿no? Que hay que ponerse a la faena, básicamente. Okay, I think that's good. So that was difficult. Yeah, sorry about that. Really nice in English. So. Vale, para terminar, ¿nos puedes hablar de tu próximo proyecto? So, Scott, to finish this section, could you tell us a little bit about your next project? Well, I serve as the executive director of a big natural history museum in San Francisco, and I am working to help this museum change the world and become a force of regeneration, bringing people together, helping to understand
where they live and what that place needs, and then getting them active to go and do that work. And we are focusing on a big effort to reimagine San Francisco for the 21st century. Bueno, pues nos dice que actualmente es el director ejecutivo del Museo de Ciencias Naturales en San Francisco y que el nuevo proyecto es ayudar bueno, a través del museo cambiar el mundo, básicamente. Entonces, que quiere que se conviertan en una fuerza de regeneración y enfocarse en un gran proyecto para reimaginar la ciudad de San Francisco y la zona de San Francisco, ¿no? Entonces, reimaginar un futuro diferente para la ciudad y un futuro, imagino que con la naturaleza en su centro. I'm also working on another book, and this book is set to answer the question that I hear all the time from young people. Okay, but what can I do? And so this book is giving people options for things they can do in the world. And that includes shifting their own consciousness about how they fit into the world, seeing the world not as human-centered, but nature-centered, with humans becoming part of nature. Bueno, nos dice que está también trabajando en un libro nuevo y es un libro que está inspirado por las preguntas que hacen muchos jóvenes y niños, que es, sí, vale, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, que lo que pretende es, la verdad que me he perdido ahí un poco, pero Dar unas respuestas a esa pregunta. dar respuestas a estas preguntas, ¿no? Poniendo la naturaleza en el centro de todo esto. Okay. And I'll give you a hint of where it's going. Part of what I'm going to argue in the book is that we need to develop 5 senses that we all had, but we've kind of lost. One is a sense of place. The second is a sense of awe and wonder for the world. The third is a sense of time, and I'm talking about deep time, how things have changed over time and are always changing. The fourth is a sense of hope, which we've already talked about. And the final one is a sense of kinship, a sense of relationship with the larger world around us. Bueno, pues nos da una pista sobre cómo va el libro y hacia dónde va orientado, y es que existe una necesidad para desarrollar 5 sentidos. Uno es el sentido del lugar donde estamos, el lugar donde vivimos. Otro es el sentido de el gozar, se diría como estar, el alucinar de algo, de una experiencia o de algo así, ¿no? Otro sería el sentido del tiempo, ¿no? De la temporalidad a largo, en un espacio muy largo de tiempo, ¿no? Del pasado y del futuro. Otro sería el sentido de la esperanza, del que ya hemos hablado. Y por último, es un sentido de las relaciones, las interrelaciones, ¿no? Hay interrelaciones entre personas y todo lo que nos rodea, ¿no? La naturaleza a nuestro alrededor. Okay, muy interesante. Muy interesante. That sounds fantastic. Let us know when you've written that book. Okay, and that ends this section of the interview. Darío? Over to you, Darío. Yes, I'm here.
Bueno, pues ahora esta será un poco la parte principal de la entrevista y ahora vamos a dar paso a algunas de las preguntas. Algunas yo creo que ya se han ido casi respondiendo, pero vamos a transmitirle a Scott las preguntas que habéis formulado en la inscripción. ¿De acuerdo? Algunas un poco modificadas, ya digo que algunas otras a lo mejor ya están respondidas, pero creemos que con la selección que vamos a hacer se va a cumplir un poco con lo que las cuestiones que planteabais inicialmente. Y recordad que luego después de estas preguntas abrimos micros y haremos un turno de intervenciones para que podáis en directo hacerle directamente las preguntas a Scott. Y cuando queráis, Gaynor. Ok, gracias, Daría. Ok, primera pregunta que viene de Orten Ariano. Perdóname otra vez por la pronunciación. ¿Cómo sería, Scott, para ti un día ideal en plena naturaleza? Scott, this question comes from Orten Ariano, and he asks, what would an ideal day in nature be like for you? I love to hike solo by myself. And an ideal day for me is a long hike up a mountain where I can just be in nature and experience that and get exercise and just feel like I am part of the place. And I might do a little observing of birds along the way. Muy bien. Nos cuenta que le encanta caminar, normalmente solo, y que una caminata larga en la montaña, en la naturaleza, para él sería fantástico y que a lo mejor una actividad que haría es llevarse, observar aves prismáticos. Very good. That sounds like Jaime's ideal day too, Scott. Ok, ahora una pregunta de Mari Carmen Santos. ¿Cómo se originó su amor por la naturaleza, animales y dinosaurios? Scott, how did your love for nature, animals, and dinosaurs begin? I was a nature kid my whole life. My family went camping. My mother encouraged the sense of nature. I loved dinosaurs from the time I was 3 years old. There was a time in my life where I could reliably spell the word dinosaur and not my last name. So it is part of who I am and has always been. Bueno, nos dice que es un niño de la naturaleza, totalmente. Que desde pequeño ha ido de acampada, que su madre en particular le ha inculcado la naturaleza totalmente en su vida y que le encantaban los dinosaurios desde muy pequeñito, desde los 3 años, y que hubo un momento en el que podía deletrear los nombres de dinosaurios, pero no podía deletrear su propio nombre. O sea, que es totalmente niño naturaleza. I see that we have at least one niño on the call with us today, and I will just add that dinosaurs are a pretty powerful way to connect kids with nature because all children tend to love dinosaurs. And by learning about dinosaurs, you are learning about nature. And dinosaurs are not extinct. There are more kinds of dinosaurs around today than there are mammals. We call them birds. And so you can go out and observe dinosaurs just by stepping outside your front door, which is kind of exciting. Okay. Nos dice que ve que hay por lo menos un niño entre nosotros hoy y que piensa que los dinosaurios son una gran manera de conectar con la naturaleza, que bueno, apasiona a los jóvenes y que realmente los dinosaurios no están extintos, sino que, vamos, de hecho, hoy en día hay más dinosaurios, especies de dinosaurios que de mamíferos, y se llaman aves. And then finally, I'll just say that
when I was about 4 years old, my mother took me on a walk close to our house to go see a pond because she had heard that there were tadpoles in the pond, baby frogs. And we went there and she let me walk into the water and pick up the tadpoles. And it was one of the first it's one of my earliest memories. And it was a moment when I felt like I was deeply part of nature. It was an experience of awe. And those are the kinds of experiences that nurtured in me this desire to be out in nature. And so it's important for parents to find ways to give children this experience of awe outside in the natural world. Comenta que tenía más o menos 4 años, su madre le llevó a un estanque cerca de casa y bueno, que le permitió caminar y adentrarse en el agua, y que para él ese momento fue un momento absolutamente, una de sus primeras memorias y de las más transformadoras, ¿no? Porque en ese momento se sintió absolutamente conectado con la naturaleza y que es absolutamente fundamental para nosotros que tenemos algo que ver con cualquier persona que tenga algo que ver con niños, que encontremos oportunidades para que ellos tengan experiencias similares, para que conecten. ¿Otra pregunta? Una pregunta un poco más complicada, difícil. ¿Cómo hacer efectivo en el Ministerio de Educación, por ejemplo, de España, para que tenga presencia y autoridad en el sistema educativo? Scott, a bit more of a difficult question, I would say, coming up now. How could we bring all of these ideas into policies in our education systems in countries like Spain, so that contact with nature becomes embedded in the curriculum? Yeah, tougher question. I don't know a lot about the education system in Spain, but if it is anything like Canada, the United States, and many other countries, it is one of the most difficult systems to change. Often because control is very local with superintendents and principals. So, Jaime, why don't you do that and then I'll continue. Dice que no conoce la situación muy bien en España en particular, pero piensa que puede ser similar a cómo es en Canadá y en Estados Unidos, y es uno de las cosas más difíciles de cambiar, porque a menudo está controlado varias entidades a niveles locales, regionales, etc. So the way to change things, I believe, is to start locally with individual schools and demonstrate another way of doing things. And this, I think this is the most effective way to change the education system. If you can create these sites where children are connecting with nature in the schoolyard and beyond the schoolyard, and show that it works and makes a difference in the health and the well-being and the intelligence of students, then it will spread. And that is what we are doing in San Francisco. We are now starting a citywide effort to rewild the schoolyards in San Francisco and train teachers to get out into those schoolyards. So if you get enough of these successes, they will build over time, and that will shift the policy because people will demand it. Lo que nos dice es que realmente hay que empezar localmente. Hay que empezar localmente demostrando de una manera, a través de ejemplos de buen hacer, que hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Hay otra manera de plantear la educación. Entonces, colegio a colegio, localmente, si puedes demostrar que una manera de hacer las cosas diferente funciona, entonces se puede plantear un nivel más grande. En su caso dice que eso es lo que está pasando en San Francisco,
que han empezado muy localmente y con esos buenos ejemplos están planteando a nivel ya más regional eh, expandirlos y involucrar, bueno, a través de formación también con profesores y demás. Ujú. Y dice que si puedes demostrar que em, tener ese contacto con la naturaleza tiene un efecto positivo en la salud, el bienestar y en la inteligencia de los niños, pues eso luego la gente local empieza a demandarlo y eso luego se puede convertir en política de educación local. Ok, la próxima pregunta de Amaya Vivar. ¿Se nace urbanita o se apaga el instinto de estar en la naturaleza? Next question, are we born urbanites or do we extinguish the instinct to be in nature, Scott? This is an excellent question. And I believe the answer is one of the reasons why we should have hope. And the answer is that we are born to connect with nature. That humans have been around for 300,000 years. And for most of that time, we connected with nature at a very young age, and we kept that connection. The challenge now is children are connected with nature if you give them a chance, but then about 8 years old, we tend to disconnect them from nature. So one step is to prevent that disconnection from happening. And then another step is when it has happened, find ways to reconnect children with nature, with this outdoor time, with this opportunity to get engaged with local nature. So the bottom line is we are born connected with nature or naturally inclined to connect with nature. And it is only our culture which is making the disconnection. Bueno, pues dice que es una muy buena pregunta y que la respuesta es algo que nos da esperanza. Dice que nacemos con una predisposición a conectar con la naturaleza. De una manera natural podemos conectar con la naturaleza y conectamos con ella. Pero que el problema es que en la cultura en la que vivimos, sobre todo alrededor de los 8 años, desconectamos nosotros a los niños con esa naturaleza y por eso tenemos que encontrar maneras para que no haya esa desconexión o para que vuelvan a conectar más adelante. Ok, próxima pregunta de Pablo Lavajos. ¿Cuál dirás que es la mejor manera o el mayor secreto para que podamos convertir en mentores a los docentes? What would you say, Scott, would be the best way or the secret to turning teachers into mentors? I would say the biggest secret to turn teachers into mentors is to lead less and follow more. What does that mean? Teachers tend to feel like they need to know all the answers and to tell the kids what to do, and then the kids do it. But that's not how children really learn. Children learn when they are excited and motivated, and that comes from following things that they are passionate about. So if teachers can follow the lead of children and see what they're passionate about and run in that direction, that is going to be the best way to turn that teacher into a mentor. And I'll add to that a little bit, Jaime, after you're done. Okay. So, bueno, lo que nos dice es que aquí lo importante es para cambiar, para hacer mentores de los profesores que han de dejar de liderar y ser más, y seguir más al alumno, ¿no? Entonces, es fundamental
porque el alumno aprende cuando está entusiasmado por lo que aprende, ¿no? Entonces, para entusiasmarse tiene que sentirse que está descubriendo. Y para descubrir le tienes que dejar descubrir a él y no darle tú la información. ¿Ok, Scott? Too often teachers think that their job is to share knowledge, but really their job is to inspire learners and learning. And one of the best ways to do that is to observe the learners. And that's what real mentors do. They watch the learners and they find where the edge is of understanding and they push that edge. But not too far, too fast. You've got to figure out where that edge is, and it's different for every learner. And so the challenge as a teacher is to be able to work with the students that you have, figure out where their edges are and push it, and encourage them to close the gap between the next layer out so that they can experience the world differently, get motivated, and then go and pursue the learning themselves. Bueno, a menudo el docente puede pensar que su trabajo es proveer conocimientos al alumnado, pero realmente él piensa que su trabajo es inspirar. Entonces, lo más importante es que observen a sus alumnos y que encuentren dónde está el límite de cada uno. Entonces, es observar con muchísima atención para encontrar los límites de su comprensión y hacer esas preguntas que necesitan para dar ese paso más allá de ese límite y que cause su entusiasmo por conocer algo nuevo y bueno, pues estar siempre atento a esos límites. Ok. Ok, última pregunta. En esta etapa tan clave en su desarrollo personal y social, ¿cómo podemos acompañar a los adolescentes cómo podemos acompañar a los adolescentes a no perder su conexión? Perdón. Okay, Scott, during the adolescence, such an important stage in personal and social development, how can we accompany adolescents in order for them not to lose their connection? Yeah, starting in middle childhood, children have a drive to achieve competencies. So that might be fishing or surfing or skiing or climbing. And if you can help them, especially in the middle childhood years before adolescence, that can really help increase their desire to be in nature. When it comes to adolescence, the best way for you to participate in this nature connection is to follow the activities that they want to do. So hopefully it's things that you've exposed them to and they're excited about it. Again, could be the fishing, surfing, hiking, climbing, whatever it is. But make sure it's something that they're excited about and that you can go with them some of the time. For me, it was camping, actually, in some of that. But as I said earlier, once those kids get into adolescence, there's this desire to be separate from parents. And so sometimes you as the adult are the wrong nature mentor, that they need to be with people who are closer to their age. And, you know, in the US, they have this organization called Outward Bound, which has young adults taking out teens to have experiences and work together to solve problems in the outdoors. These are the kinds of experiences often that adolescents really want. So it depends on the adolescent. Sometimes they're really still keen to be with the parent or older adults to have these experiences. And sometimes they really just want to have them with kids their own age. So it's a matter of knowing what the child needs or the adolescent needs, and then feeding that need. Bueno, lo que nos comenta es que empezando en la mediana infancia, los niños y niñas tienden
a empezar a querer medir su competencia en diferentes actividades. Entonces, tenemos que estar muy atentos a cuáles son las actividades que les gustan, que son compatibles con esa conexión con la naturaleza, que pueden ser actividades deportivas o camping o, no sé, escalada o ese tipo de cosas, y ayudarles a que puedan vivir esas experiencias y medir sus competencias, ir mejorando, pero muy a menudo en estas edades necesitan un distanciamiento de los adultos, de sus adultos de referencia, y entonces es mejor que tengan un mentor que sea a lo mejor pues una persona de un grupo de montaña o otro tipo de mentor, ¿no? Depende del joven, pero a menudo es cierto que le puedes hacer algo de acompañamiento, pero también tienes que buscar otros mentores. En- También habla de que en Estados Unidos hay una organización que se llama Outward Bound, que, bueno, organizan campamentos y todo tipo de actividades en la naturaleza. Son fantásticas para que se involucren los chavales y que mantengan estas edades este tipo de conexión con la naturaleza. Vale, perdona que me pasó decir que la última pregunta fue de Naomi Patterson. Ok, la próxima pregunta es a Alejandra 10. ¿Cómo iniciarse y justificar en las escuelas el contacto sistemático con la naturaleza? Okay, Scott, another slightly tricky question. Teachers may be willing, but find it difficult to get started and justify in their schools an approach of routine contact with nature. What advice could you offer them? Part of the challenge with teachers is that many have not had much exposure to nature themselves, and they most frequently haven't been taught how to teach in nature. And so I think that for teachers who are excited about doing this, it'd be great to do some professional development and just find out how you can use, for example, the schoolyard to teach just about any topic, not just science, but reading, history, whatever. And if you do that and then you form the nature connection yourself, you are going to find it much easier to connect kids as well. But there's certain things that I write about in the book, How to Raise a Wild Child, that they can try. Things like sit spot activity, where you just go and you take the kids outside and you have them be quiet and just connect with nature and then talk about their experience. Things like that, as simple as that, can help teachers become mentors and start to build confidence in how to do this nature-based learning. Nos comenta que uno de los problemas que a veces tienen algunos profesores para enseñar a los niños a conectar con la naturaleza es que ellos mismos no han tenido esa experiencia de conexión con la naturaleza. Entonces, aquí es donde es importante una formación profesional para que se formen y tengan oportunidades de tener esas experiencias que, si no lo has vivido tú mismo, no puedes transmitirlo de la misma manera, ¿no? Entonces, pero una vez que hayas hecho esto, pues hay muchas cosas, eh, tips, ¿cómo se dice? Tips, Consejos. muchos consejos en el libro que pueden ayudar mucho a los docentes a implantar estas cosas en sus clases. Okay, Scott. Okay, thanks very much, Scott. That's great. So we're gonna end this section just now and pass on to Daria, who's going to open the next section. Muy bien, pues thank you very much, Scott, Gaynor and Jaime. Ahora vamos a pasar a las intervenciones en directo. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta ahora mismo, aprovechamos estos últimos minutos de la reunión
Sí que os pediríamos, pues igual que se ha venido haciendo durante toda la entrevista, pues preguntas concisas y concretas para que también Jaime y Gaynor se lo puedan transmitir de manera sencilla y que él pueda también hacer una pregunta tan concisa y directa como vuestra pregunta. Así que micros, si queréis levantáis la mano, si no, si vemos que tarda un poco, pues podéis abrir el micro directamente. Y os voy dando paso para que podáis ir comentando con Scott. Si alguien se quiere tirar a la piscina y hacerle la pregunta directamente en inglés, pues luego pues Gaynor o Jaime lo traducen al castellano. Okay, Scott, so we're just throwing the floor open to see if anybody's brave enough to ask any direct questions just now. Hello, can I Sí. ask my question? Yes, of course. Thank you. I would like to know if you consider if it's a good way to connect with the nature, spend time with the Scouts, that organization that I don't know really well, but I think it could be a good idea for my 10 years old son, spend more time with them. What do you think? What is your opinion of this movement, the Scouts? Hacemos traducción rápida. Scott, sorry. Si quieres, Gaynor, traduce primero y luego Scott contesta. Yeah, al español, al castellano, Sí, al dices. español, sí, sí. Vale, pues una pregunta muy rápida de si, ¿qué opina Scott de la unificación de los Scouts? Si es una buena manera de animar a los niños para que se conecten a la naturaleza. Scott, what do you think? I think the Scout program is a very good program, and it creates this habit of being out in nature with kids your own age, gives you a chance to connect with place. You're mentored by adults who understand nature and how to do things in nature. And you can grow in your ability. And I think it's a terrific program, and has shown that it can be very effective at connecting kids with nature. Bueno, traduzco rápidamente, si te parece, Darío. Yes. No, lo traduce tú, no sé. No. Yo pienso que son muy buenos programas, que tienen mentores, bueno, que la conexión con la naturaleza está probado que es muy efectiva en sus programas y que además les ayudan a que desarrollen sus habilidades y que, bueno, que lo recomiendo mucho. Muy bien, gracias. Juan Campán, si quieres, puedes hacer tu pregunta. Hola a todos, hola Scott. El hablado, ¿se me escucha bien? Sí, Sí, muy bien. Perfectamente. Sí, vale. Que ha hablado, en el libro habla de experiencias que ha tenido con su hija y aquí ha contado otras que ha tenido, creo, con su madre, si no he entendido mal. También él llama mucho a que se cuenten las historias que ha habido, ¿no?, en la naturaleza. Me gustaría que haya tenido, que no haya sido contado ya. Gracias. Perdona, se ha cortado un momento cuando preguntabas al final. Sí, alguna historia que haya sido relevante, de las que él Ok. habla mucho de eso, de contar historias de la Sí, naturaleza, sí, pues sí. alguna que quiera contar. Okay. Gracias. Okay, Scott. So he's saying that in the book he's read that a lot of storytelling has been is something really important, and that it's also been formative in your own life. You know, the storytelling, and he asks if there is any particular one that you can share with us. Wow. I do believe storytelling in some ways is the secret to help connect kids with nature, because it allows the experience to carry on. So what does that mean? Sometimes we want to tell the stories and have that impact the children, but the reverse can be even more powerful.
if a child is out in nature and comes back, ask them questions. Don't go for answers. Ask them questions. What did they do? Why was that interesting? What did they see? Why did they think that tree is so tall? And if you ask questions, the kids will start to tell stories naturally, because we're all natural storytellers. And if you then get them to tell a story about their experience, well, first I did this, and then I did that, and then I did this. Now they've created meaning from their experience, and they're more likely to remember it and think about it as important. So getting kids to tell stories is one of the secrets to nature connection. And Jaime, again, sorry if that was a lot. No, vale, pues lo que nos dice es que el secreto, quizás el secreto de cómo ayudar a las personas, a los jóvenes a conectar con la naturaleza puede ser el contar cuentos, ¿no? El contar historias, porque esto ayuda o nos da la oportunidad para que la experiencia continúe, ¿no? Porque cuando el mentor pregunta, ¿y entonces qué pasó? Y cómo era, y de qué color era, y todas esas pequeñas preguntas hacen que los jóvenes puedan contar su historia, ¿no? Entonces están desarrollando esa habilidad para contar la historia y ese ejercicio da significado a, a esa conexión con la naturaleza y hace que lo vivan mucho más, ¿no? Y entonces ese contar las historias es absolutamente fundamental. Ok, Scott. Gracias. Tenemos una pregunta por escrito que dice Begoña Córdoba, dice en el chat, ¿cómo podemos trabajar con los ayuntamientos para que den importancia y trabajen por preservar el medio ambiente? So, Scott, how could we work with local councils to encourage them to give importance to the natural world and to look after it, to look after the nature that surrounds our local villages and towns? I mean, part of this is building coalitions. And so the question is, how do you do that? In the book, I write about family nature clubs. And it's a really simple thing. Like schools can create these community centers, museums like the one I work in. And the idea is simple. You just find families that want to get out, usually on a weekend together, in a natural place and spend time together. And they're connecting with each other, they're connecting with nature, they do different activities in nature. And those, if you build these family nature clubs, they can actually have a strong say in influencing local councils. The other thing I would say is that success breeds, oh, sorry, Jaime, I should let you go for it. Yeah, thanks. Bueno, lo que dice es que lo importante es crear coaliciones, ¿no? Y está hablando de una cosa que llaman Family Nature Clubs, que son clubs de naturaleza en familia, ¿no? Y lo que dice es que básicamente creando estos grupos, que son familias que salen los fines de semana, están en la naturaleza, conectando unos con otros y también con el medio ambiente, pues que pueden motivar a las autoridades locales a hacer cambios. Él lo que promueve, lo que dice es que es mucho más efectivo trabajar de abajo arriba que de arriba abajo. I'll also add that one of the most impactful ways to influence local councils is with children and youth. If you get children and youth involved in a cause, whatever that cause might be, whether it's shifting how we do school or shifting something in the community, it has a pretty good chance of happening because councils are not used to having youth come and speak with them, and they are inclined to grant whatever is being asked of those youth because they see them as the next generation. So it's important to empower youth. And in those times when it is successful, those youth walk away thinking they can change the world.
Mm. Sí, otra manera en la que es posible cambiar a las autoridades locales o ayuntamientos es a través de movimientos de jóvenes, ¿no? Si un grupo de jóvenes se dirige a su ayuntamiento y les pide a realizar una actividad o hacer algún cambio porque ellos piensan que merece la pena, que los ayuntamientos suelen reaccionar muy bien, porque primero no están acostumbrados a que este tipo de cosas, pero los jóvenes se movilicen, y segundo, eh, piensan que son el futuro, por lo cual piensan que tienen mucha importancia. Entonces es importante empoderar a los jóvenes para que se movilicen y se dirijan a sus ayuntamientos para solicitar este tipo de cosas, y eso, si tiene resultados, puede ser súper poderoso porque se dan cuenta de que pueden cambiar las cosas. Ya. Tenemos una intervención de Karma Coles, que ha estado un rato con nosotros. Karma, todos los que sois de aquí de España, seguro que la conocéis, ha sido inspiradora para todos nosotros en la conexión con la naturaleza de las escuelas y la renaturalización de los patios. Y ella quería compartir con todos, y especialmente con Scott, una reflexión. Y es que la esperanza activa, que es de la que estaba hablando antes, ¿no? Ella la ha puesto con mayúsculas, esperanza activa, es inspiradora y dice que nos da fuerza para continuar. Y esto lo dice una persona que lleva toda su vida conectándonos con la naturaleza. Entonces nos gustaría transmitir esta idea a Scott. Okay, Scott. A woman that was with us earlier and had to leave, Karma, Karma is Coles. Karma Coles, who, from most of the people that are from Spain, would recognize her name as being a real inspiration in connecting nature and Naturalización de patios y yeah, nature and the young people, and in particular in like creating natural spaces within schools. yes. And she was just wanted to just highlight how important that she agrees with you and thinks that it's really important, this whole thing of active hope, that wonderful phrase that we struggle to translate about rolling your sleeves up. Hope is a verb that rolls his sleeves up. We really liked that. And I'll just add to that many youth these days are struggling with anxiety and depression, and they are losing hope. And we have to acknowledge these deep emotions that are being felt by young people. Many women are questioning whether they should even have children at this time. And we can't ignore those negative emotions. And one of the best ways to deal with them is to give children and youth positive things to do in the world that actually make change. That's what tends to give them hope and help them process these emotions. Dice que muchos jóvenes que tenemos que ser conscientes de que hay muchos jóvenes que sufren con ansiedad, depresión, y están perdiendo la esperanza, ¿no? E incluso hay mujeres jóvenes que dicen: yo no quiero tener hijos, ¿no? Porque no quiero traer a hijos a este mundo, ¿no? Entonces es muy importante darles algo positivo y algo esperanzador, activo, en el que se puedan involucrar para que sientan que sí que hay maneras de mejorar las cosas. Ya. Bueno, pues si os parece, yo creo que no hay casi mejor forma de cerrar este encuentro con Scott que hablando de esperanza activa, de esperanza que se remanga y que se prepara para trabajar y no es una esperanza que simplemente se dice para conformarnos, ¿no? Scott, thank you very much for your words, for your inspiration words, and for your book. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado, especialmente por el esfuerzo enorme que han hecho Jaime y Gaynor para hacernos más fácil la cercanía de las palabras de Scott.
Gracias por vuestras intervenciones, por vuestras preguntas cuando os inscribisteis y seguro que, y sobre todo, gracias porque vais a ser emisarios de esta, como dice Karma, esperanza activa y que hagamos posible ese cambio que si nosotros no lo creemos, pues se producirá, como decía Scott. Great, thank you. And one request, could you please tell Marie Carmen Santos to tell her son that he should get outside, get into nature, and make his own discoveries. He will know what I'm talking about. Esto es para ti, Mari Carmen. Si quieres enciende el micro, que esto va directamente para vosotros. ¿Me quieres saludar? Sí. No, es que está muy nervioso. ¿Quieres decir algo, doctor Scott? Sí. ¿Sí? ¿Qué le quieres decir? ¿Cuál fue tu primera excavación? You want to translate? Scott, he wants to know what your first excavation was. It was of a horned dinosaur called Styracosaurus, and horned dinosaurs were my favorites, that I got to name more of them than any other person alive. So that's my answer. And what's your favorite dinosaur? Dinosaurio favorito. El tiranosaurio Rex. Of course. Good. Obviously, Tyrannosaurus Rex. Él quería darle las gracias, ahora está muy nervioso, porque gracias a él he aprendido muchísimo sobre dinosaurios desde que era pequeñito, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Who just wants to say a very big thank you to you, Scott, because thanks to you, this little boy has learned an awful lot all about dinosaurs since he was even littler. Gracias. Como no podía ser de otra manera, la infancia nos alegra la vista, nos alegra el espíritu y nos hace terminar de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros estas 2 horas. Gracias, Scott. Paqui, si quieres también despedirte y cerramos. Pues simplemente daros las gracias a todas, a todos y a todas, y a Scott, y a Jaime, y a Gaynor, y a ti, Darío. Y bueno, muy contenta, muy feliz de haber tenido este encuentro. Gracias. Gracias a vosotros. Thank you, everybody. Thank you Gracias. very much. Muchas gracias. Pasar buen Chao. día y salir fuera. Go out. Go outside. Bye bye. Bye.